Muy bien, a continuación voy a dar una breve introducción a lo que es el examen práctico llamado Diseño e Implementación de una planta para control de temperatura. Presenta a Juan Ricardo Veraldaco, Ana Linet Segura González y Javier Herrera Álvarez para la materia de control a cargo del docente Eduardo Machado Díaz. Muy bien, principalmente pues hay que mencionar los problemas planteados que vamos a realizar a lo largo de esta práctica. Como primer problema pues se nos pide que comprobemos el funcionamiento de un sensor semiconductor LM35 de temperatura utilizando un multímetro, donde pues se nos pide que midamos desde la salida con respecto a tierra y verificamos su voltaje. Utilizando sus manos algún elemento calefactor incrementa la temperatura del sensor y se observan los cambios en el voltaje. Aquí podemos observar el circuito donde se involucra nuestro sensor LM35. Enseguida pues nos pide que armemos un circuito como se muestra en la figura utilizando un Arduino, el cual permite la medición de temperatura con el sensor LM35, la cual pues una vez que ha sido acondicionado mediante el amplificador operacional, pues ya podemos observar cómo se ve nuestro circuito. Como primera instancia pues podemos observar componentes como lo es el potenciómetro, nuestro amplificador, algunas resistencias, nuestra fuente de voltaje, la cual sería 12, y obviamente pues nuestra placa de Arduino, nuestro Arduino y nuestro sensor. Enseguida pues también tenemos que armar lo que es el circuito de la figura número 4, la cual pues es para el control de corriente de un transistor TIP 41. Mediante Arduino pues se nos pide que colocamos una fuente externa para evitar daños en la tarjeta y en el puerto USB. Esto quiere decir que para alimentar nuestro transistor no lo haremos directamente de los 5 volts que nos entrega Arduino, sino que será a partir de una fuente externa, la cual será a unos 12 volts. Como introducción pues podemos mencionar que todo esto lo vamos a realizar a través de la plataforma de Arduino, la cual pues se nos menciona que es una plataforma de desarrollo basado en una placa electrónica de hardware libre, la cual incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla, principalmente con cables DuPont. También para el circuito pues utilizamos lo que es un amplificador operacional, haciendo mención la cual pues un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, generalmente alimentado por una fuente de alimentación positiva y negativa, lo que permite obtener un desplazamiento por encima o por debajo del suelo o el punto de referencia a ser considerado. Para esta práctica pues se hace específicamente del uso de una clase de amplificador, el cual pues podemos observar en las imágenes anteriores, el cual es el LM358, el cual pues es el que se utiliza para el circuito. Finalmente pues hay que mencionar que para esta práctica también se hace uso de un sensor, el cual es el LM35, y lo cual podemos clasificar pues que los sensores son dispositivos que detectan cambios en el entorno y responden a determinadas salidas de otros sistemas. Estas son palabras importantes, pues ya que de aquí podemos deducir para qué será nuestro sensor, ya que pues prácticamente nuestro transistor es el que va a recibir energía y en momentos posteriores pues nuestro transistor comenzará a sufrir una elevación en su temperatura, la cual nuestro sensor será capaz de detectar y nos mostrará los valores de la temperatura. Finalmente pues el sensor convierte el fenómeno físico en un voltaje analógico medible, a veces una señal digital en una pantalla de transmisión legible por humanos para su posterior lectura o procesamiento, que es lo que se realiza en la práctica, donde los valores los vamos a encontrar
en nuestra pantalla, en nuestro monitor que nos muestra nuestra interfaz de Arduino. A continuación voy a explicar lo que es el circuito que se realizó en físico. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo se puede cómo fue realizado en un software llamado Tinkercad, y aquí pues podemos observar los componentes que se utilizaron en el circuito. Uno de los importantes pues es la placa de Arduino o el Arduino Uno, con el cual pues nos vamos a estar comunicando con tanto el amplificador como con el sensor e incluso el transistor también. Otro componente bastante importante que se puede observar en la imagen es el de nuestro potenciómetro, pues el cual nos va a ayudar a variar esa intensidad con un valor de 50 kilos. También podemos observar las resistencias que vamos a utilizar o que se utilizaron, las cuales se encuentran entre valores de 100 kilos, 220 kilos y 470 ohms. Otro componente importante pues es la fuente de voltaje, la cual va a estar alimentando a 12 volts, en la cual se va a encargar de alimentar al transistor, el cual pues es el modelo TIP 120. Otro componente importante pues es el sensor de temperatura, el cual en esta ocasión pues es el LM35, el amplificador, y pues todos estos componentes hacen el conjunto del circuito, el cual pues su función va a ser bastante podríamos decir sencilla de comprender, porque por ejemplo pues a través de nuestro computador vamos a estar recibiendo los datos obtenidos de cuando nuestro transistor comience a calentarse. Va a irradiar energía calorífica, la cual pues nuestro LM35 va a detectar esa energía, ese calor, y va a mandar los resultados a nuestro COM, que es el serial port, el cual pues nos va a estar mostrando las temperaturas, cómo va a ir incrementando conforme va pasando el tiempo. Posteriormente a ello, pues para hacer funcionar nuestro circuito es necesario utilizar un código de Arduino o un código fuente, pues el cual bastante sencillo podríamos deducir pues que podemos encontrar una variable de tipo entera, una de tipo doble, el cual pues es voltaje y temperatura, otra doble más, la cual es suma. En nuestro void setup pues simplemente podemos observar que iniciamos lo que es la comunicación serial a 9600 baudios. Posteriormente en el void loop pues podemos observar cómo utilizamos por primera vez lo que es la suma, lo cual utilizamos o le damos un valor que es igual a 0. Posteriormente utilizamos un for utilizando la variable de tipo entero. Continuando, utilizamos lo que es el ADATO, la cual es la variable para guardar la lectura del ADC o del analog read, la cual dice que ese dato es igual a analog read al puerto A0. Posteriormente lo que es una sencilla operación, la cual es voltaje es igual a 5.0 entre 1023 por la variable doble de ADATO, para posteriormente utilizar nuevamente esa variable de voltaje, la cual es igual a voltaje entre 3.33, la cual es la compensación de la ganancia del acondicionamiento del nuestro LM35. Temperatura es igual a 100 por el voltaje, el valor del voltaje que obtenemos previamente lo multiplicamos por un valor de 100, el cual pues es la conversión de voltaje a temperatura. Y finalmente lo que es la suma es igual a la suma
más la temperatura, un valor que también ya estamos obteniendo de la línea anterior. Ya para concluir, pues simplemente utilizamos lo que es la temperatura, es igual a la suma entre 20, el cual calcula el promedio. Imprimimos en nuestro monitor serial lo que es el valor de la temperatura y un tiempo de muestreo con un delay de 500 milisegundos. Así nos queda el circuito de la práctica, el cual al subir el código al Arduino nos da como resultado la gráfica al seleccionar Serial Polter. Poco a poco se ve cómo va subiendo la línea en la gráfica a causa de la temperatura que arroja el transistor. El transistor se va calentando y al calentarse, pues básicamente el sensor detecta esa temperatura. Ahora les vamos a presentar los resultados de lo que fue esta práctica. Bueno, aquí los resultados nos los está mostrando en dos partes. En una tenemos nuestra gráfica y en otra tenemos el conteo. Teníamos que tener un resultado de 100, pero bueno, nuestro resultado comenzó teniendo una temperatura inicial o una temperatura ambiente de 34.47, la cual fue aumentando hasta que nos dio una media de 44.77. Esto pasó porque llegamos a esta media más bien porque llegó un punto en el que se estaba calentando demasiado y para no exponernos llegamos a una media en vez de llegar a un resultado total. Y nuestra media fue de 44.77, como se puede observar en la gráfica. También podemos ver que en el monitor serial nos están mostrando los valores de cada muestra en forma de columna. Es lo que va ocurriendo mientras vamos haciendo cada una de nuestras muestras. A partir de la práctica podemos mencionar diferentes aspectos que se presentaron, pues por ejemplo lo que es comprender de una manera mucho más visual cómo funciona un sistema de control. Por ejemplo, en estos sistemas pues el cual pues es capaz de detectar el valor de temperatura que va tomando el transistor. De esta manera pues esta información puede ser muy útil para aplicaciones en la industria, ya que pues si se tiene el control de los valores de la temperatura pues puede apoyar a no sufrir cambios extremos en resultados que nosotros necesitemos. Como en principio podíamos observar, pues también se mencionaba que estos sensores muestran resultados o muestran lecturas a través de pantallas o de cualquier otro tipo de monitor que pueda mostrar información, y es aquí como lo podemos observar en la práctica, como nuestro monitor serial pues va mostrando los valores de la temperatura que va adquiriendo el transistor. Dentro de esta parte pues podríamos hablar sobre la pregunta, sobre los cuestionamientos, los cuales pues se nos pregunta por qué el transistor se calienta, y podemos mencionar cómo pues los transistores convierten la corriente eléctrica en tensión de la señal amplificada, por lo cual nos podría o generalmente va a generar un calor o una energía calorífica, la cual pues fue detectada por nuestro LM35, nuestro sensor de temperatura. Sin embargo, por la práctica se presentó con un cierto grado de complejidad, pues alguno de los componentes en el inicio no funcionaba del todo bien o del todo correcto, por lo cual la práctica la podemos considerar como el punto de partida para la comprensión de todo aquello que forma parte de la materia de control. Finalizando con los cuestionamientos, pues también se nos cuestiona por qué es recomendable un acondicionamiento de señal en el sensor LM35, y pues esto es bastante importante, ya que esto nos ayudará a obtener lecturas mucho más acertadas y pues también es de la manera mucho más adecuada con la cual podemos tratar con nuestro sensor.
La intención de poder activar la carga y el muestreo por el puerto serie, pues es que con ella nosotros obtenemos las lecturas o los valores que se nos va arrojando a lo largo de los experimentos, y con él podemos obtener una base de datos o unos datos los cuales pueden ser representados posteriormente en otro tipo de gráficos, como lo es la gráfica en la cual se iba observando los valores. Con esto concluimos la práctica y muchas gracias por su atención.